Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy vamos a seguir con la clase, pero antes adoremos al Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria. A ti sea el honor, la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a ver la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14 al 16. Vamos a desglosarlo, vamos a estudiar, vamos a entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar aquí. Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16. Su santa palabra se lee así. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatarías con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Te pido, Señor, de que el Espíritu Santo me ayude a discernir tu palabra. Ayúdame, Señor. Lo necesito. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, como es costumbre, no cerrar su Biblia, ya que esto es un estudio, en la cual he titulado La descripción del arca de Noé. Como una forma de introducción, Dios instruyó a Noé en la construcción de una nave diseñada no para navegar, y esto tiene que tenerlo presente, sino para flotar, va a flotar, no navegar. Llama a mí la atención el hecho de que Dios da a Noé instrucciones respecto a cómo él y su familia serían salvos. Y seguidamente Dios le anuncia lo relacionado a el caso. ¿Cómo va a ser el diluvio? ¿Cómo va a destruir a los habitantes de la tierra? Se lo informa a Noé. Ahora, el sustantivo arca, entiéndalo bien, se usa varias veces en el relato, pero solamente una sola vez más se menciona en la Biblia con relación con la liberación de Moisés, Éxodo capítulo 2, versículo 3 al 5, donde el vocablo es traducido aquila, arquilla, de acuerdo a la Reina Valera 60. Ese sustantivo literalmente significa
cofre o caja. Eso es lo que significa. Pero el énfasis principal radica en el hecho de que era un lugar de refugio. Esta arca iba a ser como un lugar de refugio. Eso es principalmente lo que era esta arca, un lugar de refugio. Es decir, en otras palabras, el lugar de refugio para Noé, su familia y los animales ordenados por Dios. Ese va a ser el lugar de refugio. De acuerdo a Bruce Walksey, hace una siguiente observación, y esto es importante que usted lo escuche. El narrador no menciona ni timón, estoy hablando de Moisés, no menciona un timón ni instrumentos de navegación, sugiriendo que la suerte del arca depende solamente de la voluntad de Dios. Entiéndalo bien. Ahora, el contraste, el héroe de la epopeya Mesopotamia emplea un barquero para navegar. El texto de la Reina Valera 60 menciona los materiales usados en la construcción del arca y dice que era de madera gofer. Es interesante. Aunque nadie sabe la clase de árbol que era gofer, pero Dios lo dijo que sea con esa madera. Sin embargo, hay otras versiones que introducen un nombre como madera de ciprés. Evidentemente, hermanos, se refiere a una madera resistente para aguantar los embates del diluvio. Esto era. Debe recordarse, hermanos, que el propósito del arca no era navegar, simplemente flotar durante el tiempo que dure el diluvio. De acuerdo a nuestro estudio, Noé refirió la orden de hacer aposentos. Va a ser aposentos en el arca. Ese vocablo significa literalmente nidos, sugiriendo como un lugar de descanso o comodidad. Quizás esos aposentos era una especie, entiéndalo aquí, de cabinas para que los animales puedan habitar con tranquilidad hasta el final. Sí, ellos iban a habitar en este lugar hasta el final del diluvio. Una tercera cosa a observar aquí que Noé debía de hacer era calafatear el arca con brea, tanto por dentro como por fuera. Iba a ser un trabajo tremendo. Ahora, el vocablo cubrir o calafatear se origina en la raíz hebrea. Ahora, entienda esto. Es posible el uso del vocablo calafatear, que es embrear, sea una simple coincidencia con una forma lingüística. Pero estudiantes, entienda bien, estudiantes de las Sagradas Escrituras, sin embargo, por mucho tiempo han considerado que este texto podemos considerarlo como la presencia de la primera referencia a la doctrina de la expiación, que es el tipo de la obra de Cristo en la cruz. Expliquemos un poco mejor. El arca, hermanos, era un refugio seguro en la tormenta de la ira de Dios. El arca era seguro, era cubierta, revestida con brea, o en la virtud de la expiación anticipada, de modo que el arca era impermeable en virtud a la expiación, o la cubierta protectora del mismo modo. El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz es la cubierta protectora de todos los que son declarados justos por la fe en Él. Acá hay algo interesante que hay que ver,
porque Dios es verdad, le mandó a hacer el arca. Pero las medidas del arca sugieren que era de gran tamaño. Hipotéticamente voy a dar las medidas, aunque su estructura era de una nave sencilla, llamado codo. Siendo conservador y asumiendo que el codo mide 17.5 pulgadas, el más corto de todos los codos que aún se conocen, el arca tendría el largo de 438 pies de largo por 73 pies de ancho y 43 pies de alto. Así era el tamaño de aquella arca. Puede demostrarse hidrodinámicamente que una caja gigante de esas dimensiones sería sumamente estable, casi imposible de zozobrar, de voltearse. ¿Por qué? Porque era hecha de una forma que aún las olas gigantes no le podrían hacer nada al arca. Por lo tanto, hermanos, es necesario que se sepa, el barco o esta arca se podía mover de un lado al otro asumiendo 90 grados, pero no se iba a hundir. Además, tendría a inclinarse así paralelamente en un avance de las olas grandes. De ese modo, está sujeta a una inclinación. Y va a estar bien, no se va a hundir. Por lo tanto, la capacidad volumétrica del arca era aproximadamente unos 39.500 metros cúbicos, o lo que es equivalente a unos 522 vagones de ganaderos. Eso era la distancia. De modo que el arca era lo suficiente grande para los animales, la comida y los seres humanos. Aquí estaba todo. Estas dimensiones del arca y su capacidad y su inundación local, sino que fue realizada es decir, todo esto, hermanos, porque hay gente que dice que la inundación fue local, no fue universal de acuerdo a unos. Si hubiese estado una inundación local, la gente hubiese buscado refugio en zonas altas para escapar del peligro. El hecho de la construcción de una nave de tales dimensiones señala que estaba en una catástrofe, tal como se escribe en las Escrituras. Ahora, la posición exacta de la escritura y la forma de la ventana es difícil de determinar en qué lugar estaba. Algunos opinan que se trata de un techo. Si es una ventana, es adecuada que esté colocada encima, pues de este modo Noé solo podría mirar hacia arriba, hacia el cielo. Si el arca es una figura de Cristo, entiéndalo bien, podría sugerir que su total dependencia en Dios y en su obra expiatoria. El arca tenía una sola puerta, es decir, Cristo es un solo camino. Mediante su gracia y a través de la fe en Él podemos ser salvos. No hay otro camino ni otra vía. Lo explica Juan 19. Usted puede, hermanos, entender esto. Es de suponerse que durante la construcción del arca, imagínense, Noé fue sujeto a las burlas de los habitantes de la tierra. Se burlaban. Los contemporáneos de Noé rechazaron tanto a la persona como el mensaje de Noé. Rechazaron a esta persona.
al verlo cómo él construía en un lugar que nunca había llovido. Nunca había llovido. Y rechazaron el mensaje de Noé, que proclamaba la necesidad de acercarse a Dios y recibir su perdón. Noé era un proclamador de justicia de Dios, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Los antidiluvianos no solo rechazaron a Noé y a su mensaje, sino que también rechazaron a Dios. Es interesante cómo el autor de la carta de los Hebreos lo resume en el capítulo 11:7. Hebreos 11:7. Dice, por Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, mire usted, preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso nos habla, en pocas palabras, el autor del libro de los Hebreos, capítulo 11:7. La humanidad en los días de Noé no tenía excusa para rechazar el mensaje de Dios predicado por Noé. Aquella gente rechazó deliberadamente la oferta de la gracia de Dios y por lo tanto eran inexcusables. Noé le predicó el perdón y la salvación de Dios, y aunque la puerta del arca estaba abierta, ellos rehusaron entrar en ella. Vea 1 de Pedro 3, 19 al 20. Había oportunidad, como lo hay ahora, de escapar del tormento que se avecina, porque Noé hubo un diluvio universal, pero en la segunda venida de Cristo, hermanos, no hay escapatoria. No puede escapar usted de lo que Dios ya lo ha dicho. Es algo que uno tiene que entender, que solamente el camino y la verdad y la vida es Jesucristo. Ahora sigamos viendo Génesis capítulo 6, 17 y 18. Aquí hay algo importante que usted tiene que anotar. Hay un pacto. Veamos. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Ahora, este versículo específicamente tiene el decreto de Dios de juzgar a la humanidad desobediente, rebelde, mediante un diluvio universal. Dios da a conocer a su mensajero Noé su plan y la forma precisa de su juicio. El texto bíblico dice que Dios traerá un diluvio de agua sobre la tierra. Así lo dice la palabra. Es importante entender, por lo tanto, que el diluvio fue un acto judicial de parte de Dios. Dios lo decidió. La tierra es de Él. Él decidió destruirlo todo. Ahora, hermanos, las Escrituras ciertamente enseñan que el diluvio destruyó a toda la humanidad, aparte de los que estaban en el arca que no murieron, son los que se salvaron. Eran personas justas. Y el diluvio fue enviado por Dios para destruir a los impíos. ¿Recuerda usted que cuando comenzó dijo, y era bueno en gran manera? Pero hasta este punto la tierra estaba corrupta y Dios se asqueó y dijo, hasta aquí.
La frase proporcional, y he aquí que yo traigo, es una palabra, señala la absoluta soberana de Dios. El texto es enfático y podría traducirse, y he aquí yo mismo, el Dios Todopoderoso, actúa en una forma con su absoluto propósito y su soberana voluntad. No es una acción caprichosa, como los de los dioses paganos, no, hermanos. Su manera de actuar para siempre en armonía con la voluntad de sus atributos. Dios decretó enviar un diluvio de agua sobre la tierra. Él lo decretó. El propósito de este juicio era destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Lo iba a destruir. Así como lo hizo, ahora va a acabar. ¿Cómo? Él usó esto es un problema para los de la hermenéutica. Si usted va a predicar en una forma literal, conduce a la conclusión de que el mencionado diluvio fue un juicio universal. Pero el relato bíblico del diluvio es sobrio y serio. Si se basa en la revelación divina escrita por Moisés, el siervo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Génesis 6:18 dice: mas estableceré un pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Ahora, el vocablo pacto aparece aquí por primera vez en la Biblia. Nunca antes se había mencionado. Si bien tiene su comienzo en la salvación, y se ve en Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5, Noé se ha hecho el portador de las promesas mesiánicas para el mundo postdiluviano. La forma verbal establece y sugiere que el pacto con Noé se efectuaría posteriormente. El contenido completo del pacto de Noé, usted lo puede ver en el capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 9 al 17. Ahora, observe esto, de que todo, desde el juicio del diluvio hasta el mismo pacto, tiene su origen en Dios. Todo, absolutamente todo. El énfasis se observa en el versículo 17, donde se dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas. Seguidamente, en el versículo 18 dice: mas yo, mire la palabra, mas yo estableceré mi pacto contigo. Es decir, el mismo Dios que ordena el diluvio es el que establece un pacto con Noé. El mismo Dios. Estos dos versículos de Génesis 6, 17 y 18 muestran de una manera maravillosa tanto la justicia restrictiva de Dios como la gracia soberana. Él dio el diluvio universal, pero al mismo tiempo va a ser un pacto. Vamos a ver qué sucede con la gente que estaba en el arca. Seguimos viendo capítulo 16, 19 al 22. Dice: y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esto es interesante que usted lo entienda. Dios ordenó que se tomasen 2 de cada especie para preservar la vida animal. Ahora, observe esto. Además que Noé tenía que tomar la pareja, es decir, macho y hembra, para que después del diluvio se aparearan para procreación, Noé debía meter
2 de cada especie, con la excepción de los animales aptos para el sacrificio. Había excepción. Por supuesto, hermanos, que la mayoría de los animales improductivos en el arca eran pequeños, de modo que la presencia de tantos animales no era tarea imposible. Entiende este detalle. No entraron animales grandes, no, eran pequeños. Probablemente el número total de animales en el arca pudo haber llegado hasta 72,000. Y es claro que el arca tenía suficiente espacio para ellos. El problema de tantos animales en el arca puede comprenderse si se asume que pudo haber ocurrido una clase de hibernación durante aquel tiempo, lo que habría permitido a los animales permanecer tranquilos en un espacio reducido. Cuando vemos ahora Génesis capítulo 6, 20 nos dice, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que vengan y tengan vida. Una mejor traducción, y entiéndalo bien, una mejor traducción del Génesis 6:20, traducida en Cantera Burgos, de las iglesias González, mencionan lo mismo, de las aves de las bestias. Mire usted, de todos los reptiles de la tierra en sus respectivas especies, 2 de cada clase vendrán a ti, y entiende el término, vendrán a ti para conservarles la vida. Llama la atención el hecho de que el mundo animal vendría a Noé. Entiéndalo, vendría a Noé. El Señor dijo a Noé sencillamente que los animales vendrían a ti. En otras palabras, hermanos, Noé no tuvo que ir en busca de los animales, sino que ellos iban a acudir a Noé y entrarían en el arca a su debido tiempo. Antes que comenzase la catástrofe del diluvio, el poder de Dios se manifiesta una vez más incluso en la capacidad instintiva de los animales. El reino animal está sometido a la autoridad soberana de Dios. El propósito de Dios de hacer de ellos animales que entrasen en el arca es expresado en la frase para conservarles la vida, o sugiere el verbo hebreo causar vida. Tiene todo bajo su control. El Dios soberano tiene control de todas las cosas de este mundo. Cuando vemos Génesis capítulo 6, versículos 21 y 22 dice, y tomó consigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, la cantidad de alimento introducidos en el arca era más que suficiente para alimentar a Noé y a la familia y a los animales que estaban ahí. La provisión de Dios era abundante para todos y nadie en el arca pasaría hambre. Todos, tanto los seres humanos como los animales, estarían satisfechos con la provisión que había en el arca. El antitipo, entienda esto, del arca, es decir, Jesucristo, también satisface plenamente a todo aquel que se refugia en Él. Usted busca refugio, búsquelo en Él. Usted quiere venir a los caminos del Señor, búsquelo a Él. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos viendo el versículo 22. Es una conformidad de expresión de la fe y la obediencia de Noé. Cuando vemos este capítulo 6:22 dice, y lo hizo así Noé,
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí se resalta la obediencia de Noé. Así lo hizo Noé. La obediencia de Noé era tanto el resultado de la fe que tenía en Jehová, nuestro Dios. Recuerde que con Dios caminó Noé. En medio de la sociedad rebelde que había en esos tiempos, el texto bíblico añade que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no solo construyó el arca, sino que al mismo tiempo proclamó el mensaje de justicia de Dios. Capítulo 2, versículo 2 al 5. Ahora, es posible que Noé predicase mientras trabajaba, es decir, hacía ambas cosas por estricta obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros debemos observar ahora también que el hecho de que Dios tiene absoluto control de todo, Noé hizo exactamente lo que Dios le ordenó que se hiciera. El plan es de Dios y el instrumento a través del cual Dios ha dado su plan a su siervo Noé. Todo lo hizo Noé como lo dijo Dios. En otras palabras, Noé fue un instrumento en la mano de Dios. Voy concluyendo. Génesis capítulo 6 al 22 nos dice, nos registra la historia de Noé y destaca que como con Dios caminó Noé y lo hizo con fe, con obediencia y puso toda su confianza en él, en aquel Dios todopoderoso. Debe notarse, hermanos, que Noé proveía de una familia piadosa. Sus antepasados, como son el caso de Noé, Matusalén, Lamec, fueron hombres que vivieron vidas de obediencia a Dios. A pesar de vivir en medio de la generación corrompida, violenta, incrédula, Noé vivió una vida de justicia, dando testimonio de la gracia soberana del Supremo Dios. Él dio testimonio. Ahora, recuerde, Dios destruyó totalmente aquella civilización maligna, la destruyó y perversamente pecadora, pero salvó a Noé y a su familia y les dio el privilegio, entienda bien, de protagonizar un nuevo comienzo. Finalmente, el centro de la historia en este capítulo es el decreto de la sobrevivencia, que es maravillosamente ilustrado mediante la vida de Noé, que fue escogido, salvado por gracia y estableció firmemente una relación justa con Dios. Con Dios caminó Noé, o Noé caminó con Dios a través de todo este tiempo del diluvio. Noé es recordado como un pregonero de justicia, es decir, como un predicador o heraldo de justicia. Entienda, hermanos, esto. Seguramente muchos se burlaron de él, como lo hacen ahora. Pero Noé sigue siendo adelante, obediente en la fe de Dios, como hay muchos que lo hacen ahora. Hermanos, estamos llegando a momentos difíciles. Allí aprenda algo sobre esta lección, que practica la evidente versión que se hace para Dios, que queda extensa de recompensa. El nombre de Jehová está escrito de manera inefable en la lista de los héroes de la fe. Él es indeleble de la fe. Como hay mucha gente ahora, hay muchas personas que trabajan para Dios. Siga usted el camino del Señor. Siga caminando con rectitud.
Usted no sabe cuál será su último día. Escape por su salvación. Bendiciones.